Buenas noches a todos los que nos sintonizan desde la oscuridad. Bienvenidos una vez más a Estación Anónima, el único dial que te acompaña cuando el mundo entero se ha ido a dormir. En episodios anteriores hemos caminado por carreteras desoladas y pasillos de supermercados vacíos, pero esta noche vamos a sumergirnos en un terror mucho más antiguo, asfixiante y profundo. Vamos a hablar del agua. No del vasto océano abierto, sino de esas aguas oscuras, estancadas y misteriosas que tenemos muy cerca de casa. Hablamos de los grandes lagos y las inmensas presas. La humanidad tiene un miedo primario e instintivo a las aguas turbias, a esa sensación de no poder ver qué es lo que roza nuestras piernas cuando nadamos en la oscuridad. Las presas, en particular, son monumentos gigantescos a la soberbia humana, inmensas paredes de concreto gris que ahogan valles enteros, sepultando pueblos, iglesias, recuerdos y cementerios bajo millones de litros de agua helada y negra. Pero el hecho de que algo esté hundido y olvidado, no significa en lo absoluto que esté muerto. Los trabajadores de mantenimiento de las represas, los pescadores nocturnos y los campistas solitarios conocen la verdad. Saben que a veces, las aguas tranquilas de un lago son solo un espejo gigante que oculta pesadillas indescriptibles en el fondo. Hoy abrimos nuestros archivos clasificados para compartir los reportes que nos han enviado quienes descubrieron, de la peor manera, que el verdadero abismo está a tan solo unos pocos metros de profundidad. Ajusten sus auriculares, sientan el frío de la humedad impregnando el aire de su habitación y acompáñenos en este descenso. La transmisión comienza ahora. Nuestro primer testimonio de la noche nos lo envía un hombre llamado Martín, un buzo industrial especializado en mantenimiento pesado de infraestructuras sumergidas. Martín relata que hace unos años fue contratado de urgencia para inspeccionar las gigantescas rejas de filtración de una enorme presa hidroeléctrica en el centro del país. El trabajo debía hacerse obligatoriamente de madrugada para no interrumpir el flujo de energía diario que abastecía a las ciudades cercanas. Martín explica que sumergirse en una presa de esa magnitud es como entrar al espacio exterior, pero sin una sola estrella que te guíe. El agua es tan densa, turbia y oscura que el potente haz de luz de la linterna de su casco apenas logra penetrar un par de metros en la negrura absoluta. Mientras descendía lentamente por la pared de concreto interminable, palpando la superficie rugosa, sintió que la temperatura del agua bajaba de forma drástica. Un frío penetrante y antinatural que lograba traspasar su grueso traje de neopreno industrial. Al llegar a la marca de los 40 metros de profundidad, muy cerca de las monstruosas turbinas que estaban apagadas, su radio de comunicación con la superficie comenzó a fallar. Llenándose de una estática pesada que sonaba sospechosamente como un coro de voces ahogadas llorando en la distancia. Martín intentó ignorarlo y siguió trabajando, quitando los pesados troncos y escombros atorados en las gruesas rejas de metal oxidado. De pronto, sintió un tirón fuerte y secó en su línea de vida, la cuerda amarilla que lo mantenía conectado y seguro con su equipo en la superficie. Pensó que era una señal de sus compañeros indicándole que subiera, pero al revisar la tensión de la cuerda, se dio cuenta de que el tirón no venía de arriba, venía desde abajo. Martín dirigió lentamente el haz de su linterna hacia el inmenso fondo lodoso del embalse. Lo que iluminó en ese instante lo dejó completamente paralizado, olvidando cómo respirar por el regulador. Debajo de él, en la oscuridad insondable, estaban las ruinas perfectas del antiguo pueblo que había sido inundado hace medio siglo para construir la presa. Podía ver con claridad la cúpula de la iglesia de piedra y los techos hundidos de las casas. Pero la arquitectura no era lo que le helaba la sangre. Alrededor de la cúpula sumergida, flotando a muy pocos metros del fondo lodoso, había docenas de figuras humanas. No eran cadáveres en descomposición ni esqueletos. Parecían personas intactas, vestidas con ropas grises de principios de siglo, que estaban de pie en el agua, sin hundirse ni flotar, mirando fijamente hacia arriba, directamente hacia la luz de la linterna de Martín. El buzo intentó calmar su respiración para no hiperventilar y gastar su oxígeno, pero entonces observó como una de esas figuras, una mujer anciana de cabello largo y blanco que ondeaba como algas. Empezó a ascender rápidamente hacia él sin mover un solo músculo de sus brazos o piernas. La mujer flotaba hacia arriba en línea recta como un globo macabro, con los ojos completamente blancos, carentes de pupilas, y la mandíbula desencajada en una expresión de dolor eterno. Antes de que esa cosa pudiera alcanzar sus botas de plomo, Martín activó la válvula de su chaleco de emergencia y ascendió de golpe hacia la superficie, arriesgándose a sufrir una descompresión severa y mortal. Cuando el equipo de apoyo lo sacó violentamente del agua y lo arrojó a la cubierta del bote,
Martín estaba temblando incontrolablemente y sangrando por la nariz debido al cambio de presión. Renunció a su peligroso y lucrativo trabajo como buzo profesional ese mismo día. Nos confiesa que, en la actualidad, a veces cuando se baña en su propia casa, cierra los ojos para enjuagarse el rostro y siente que unos dedos fríos y arrugados le tocan suavemente el tobillo desde el fondo de la bañera. Hacemos una breve pausa en nuestra frecuencia nocturna para recordarte que tú eres el verdadero motor que mantiene viva esta estación. Si estás disfrutando de este terrorífico viaje por lo desconocido y quieres que sigamos transmitiendo en las madrugadas más oscuras, te invito a que te suscribas a Estación Anónima y dejes tu pulgar arriba en este preciso momento. Tu apoyo es totalmente vital para que las sombras no nos alcancen y apaguen nuestros equipos. Y si alguna vez te has bañado en un lago, en una presa o en un río profundo, y has sentido que algo extraño roza tu pierna bajo el agua turbia, no te guardes ese secreto para ti solo. Baja a la caja de comentarios y déjanos tu historia, por más increíble o perturbadora que te parezca. Queremos leerte detalladamente y darle voz a tu propio relato en nuestros próximos episodios especiales. Seguimos en el aire, mantén la luz apagada. El segundo reporte que desenterramos esta noche proviene de una joven llamada Valeria, quien nos cuenta una experiencia traumática y aterradora que vivió durante un viaje de campamento de verano con sus mejores amigos de la universidad. Habían decidido pasar el fin de semana alejados de la tecnología, instalando sus tiendas de campaña en las fangosas orillas de un lago inmenso y aislado en lo alto de las montañas. Un lugar hermoso pero que convenientemente no aparecía en los mapas turísticos principales ni tenía señal de celular. Valeria cuenta que la primera tarde fue absolutamente perfecta, asaron bombones en la fogata, cantaron con una guitarra y rieron hasta tarde. Pero la verdadera y siniestra naturaleza del lugar se reveló en el corazón de la madrugada. Cerca de las 3 de la mañana, un frío penetrante y húmedo despertó a Valeria en el interior de su tienda de campaña. El silencio en el bosque era tan denso que resultaba doloroso para los oídos, no se escuchaba el canto de un solo grillo ni el más mínimo susurro del viento entre los inmensos pinos. De repente, el sonido pesado del agua chapoteando violentamente rompió la quietud de la noche. Sonaba exactamente como si decenas de personas adultas estuvieran caminando lentamente, arrastrando los pies por la orilla fangosa y profunda del lago. Valeria pensó lógicamente que tal vez otro grupo de campistas revoltosos había llegado tarde para instalarse, así que, movida por la curiosidad, asomó la cabeza por la cremallera de su tienda para mirar hacia la inmensa masa de agua oscura. A la luz de la luna llena, el lago parecía un espejo de plata brillante e interminable, pero sobre ese espejo líquido había manchas oscuras. Valeria forzó la vista y comprobó con horror que veía al menos a 20 personas de pie sobre la superficie misma del inmenso lago. No estaban nadando, ni ahogándose, ni flotando en balsas. Estaban literalmente parados sobre el agua, a unos 50 metros de la orilla, como si la superficie líquida fuera un suelo de concreto firme. Todos estaban vestidos con harapos oscuros y mojados, y mantenían la cabeza completamente agachada, pareciendo observar fijamente su propio reflejo en la profundidad. Valeria sintió un nudo enorme en la garganta y quiso girarse para despertar a sus amigos que dormían plácidamente, pero el miedo primitivo la tenía completamente petrificada. Observó cómo, en un movimiento perfectamente sincronizado, todas las figuras levantaron la cabeza y giraron lentamente el torso hacia la zona del campamento. Aunque estaban lejos y en la penumbra, Valeria supo con una certeza absoluta que todas esas cosas la estaban mirando directamente a ella. Una de las oscuras figuras, un hombre inusualmente alto, pálido y extremadamente delgado, dio un paso hacia adelante. Su pie desnudo no se hundió en el lago en lo absoluto, simplemente generó una leve onda concéntrica en la superficie del agua. El hombre comenzó a caminar sobre el lago hacia la orilla con un ritmo antinatural, espasmódico y torpe, como si fuera un viejo muñeco de cuerda roto intentando articular sus rodillas. Valeria cerró la cremallera de la tienda de campaña de un tirón violento, se metió de lleno en su saco de dormir, se hizo un ovillo y se tapó los oídos con ambas manos, rezando entre sollozos para que amaneciera rápido. Escuchó claramente cómo los pasos húmedos y pesados salían del agua, caminaban por el lodo y se detenían justo afuera de la delgada tela de su tienda. Alguien, o algo, respiraba con una terrible dificultad al otro lado de la pared de lona, exhalando un aliento denso y frío con un olor nauseabundo a pescado podrido, cieno y algas muertas. Se quedó en esa posición, paralizada por el pánico, hasta que los primeros y cálidos rayos del sol iluminaron el denso bosque.
Cuando ella y sus amigos salieron de las tiendas por la mañana, no encontraron huellas humanas en el barro húmedo de la orilla, pero Valeria, sufriendo un ataque de histeria, obligó a todos a empacar las cosas a medias y marcharse del lugar inmediatamente, acelerando el auto por el camino de terracería. Ella nos asegura contundentemente que jamás en su vida volverá a acampar cerca de un cuerpo de agua dulce, ni siquiera se atreve a caminar por la orilla de un río a plena luz del día. Tomamos un momento en cabina para respirar profundo, frotarnos las manos y secarnos el sudor frío de la frente. Estás sintonizando Estación Anónima, el rincón donde el terror verdadero y tangible cobra vida a través de los altavoces de tu dispositivo. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nunca ninguna de nuestras perturbadoras emisiones nocturnas y asegúrate de activar la campana de notificaciones para que sepas cuando entramos al aire. Te recuerdo nuevamente que la inmensa caja de comentarios está siempre abierta y esperando para recibir tus crónicas y reportes paranormales. Si tienes algún familiar o conoces a alguien que trabaje dando mantenimiento a una presa hidroeléctrica, que sea un pescador de corazón o simplemente alguien que ame acampar en lugares remotos y olvidados por la mano de Dios, compártele el enlace de este programa. Tal vez al escucharnos, descubras que ellos también han visto sombras y criaturas que la ciencia y la lógica no pueden explicar. Continúa escuchando la transmisión, no te atrevas a cambiar de dial, porque la madrugada apenas está mostrando su verdadero rostro. Avanzamos en la oscuridad de la noche con nuestro tercer testimonio, un relato enviado por un hombre mayor llamado Roberto. Un pescador rudo y de toda la vida que frecuentaba asiduamente un inmenso y profundo embalse artificial en el norte árido de México. Roberto nos relata en su carta que los viejos pescadores locales siempre hablaban en voz muy baja y con mucho respeto sobre ese inmenso cuerpo de agua, ya que la gigantesca presa había sido construida hace muchas décadas directamente sobre un valle que albergaba un antiguo y enorme cementerio, el cual, por negligencia gubernamental, nunca fue reubicado correctamente. Las autoridades de aquella época simplemente construyeron la barrera de concreto e inundaron el valle entero, dejando miles de lápidas, ataúdes y huesos bajo millones de toneladas métricas de agua estancada. Una madrugada de noviembre, totalmente sin luna y envuelta en neblina, Roberto salió completamente solo en su pequeña y desgastada lancha de aluminio, buscando un buen punto tranquilo para tirar sus pesadas redes de pesca. Remó en silencio hasta el centro geográfico del embalse, justo donde el agua era notablemente más profunda, fría y negra como el alquitrán. Dejó caer por la borda su ancla casera de metal oxidado, la cual estaba fuertemente atada a una gruesa cuerda de nylon amarillo, y esperó pacientemente sentado en su banquillo. Después de unos eternos y silenciosos minutos, la lancha dio un tirón brusco y violento hacia abajo, inclinándose peligrosamente, como si el ancla se hubiera atorado firmemente en algo inmenso en el lecho del lago. Roberto se puso de pie e intentó tirar de la cuerda con todas sus fuerzas, pero estaba tan tensa como la cuerda de un piano a punto de reventar. De repente, la tensión desapareció de un segundo a otro, y Roberto empezó a jalar la larga cuerda hacia arriba con una facilidad pasmosa. Sin embargo, en sus manos callosas no sentía el peso metálico y rígido de su ancla de hierro, sino algo muy distinto, algo perturbadoramente suave, irregular y extrañamente pesado. Al acercar el extremo chorreante de la cuerda a la superficie del agua, encendió y apuntó con su potente lámpara de mano. Atado con fuerza al extremo de la cuerda amarilla no estaba su vieja ancla, sino un trozo inmenso de piedra gris tallada. Un fragmento asimétrico de una vieja lápida funeraria cubierta de limo y musgo oscuro que tenía grabado un nombre a medias y una fecha del siglo XIX. El verdadero y absoluto terror apenas estaba comenzando. Antes de que su cerebro pudiera procesar lógicamente lo que sus ojos veían, la pequeña lancha de aluminio se sacudió violentamente de lado a lado. Roberto soltó la piedra, miró frenéticamente por la borda y vio que el agua alrededor de su endeble embarcación estaba hirviendo en inmensas burbujas y espuma sucia. De la oscuridad líquida emergieron manos. Cientos de manos pálidas, hinchadas por la putrefacción, algunas mostrando los huesos blancos a través de la piel desprendida, que comenzaron a aferrarse salvajemente a los bordes metálicos de la lancha de aluminio. Docenas de dedos resbaladizos y sin uñas intentaban desesperadamente volcar la pequeña embarcación para arrastrarla al fondo. Roberto tomaba su pesado remo de madera y golpeaba las manos muertas con todas las fuerzas que le daba el pánico, partiendo dedos y huesos, pero por cada extremidad que lograba apartar con un golpe. 2 o 3 manos más surgían burbujeando del agua negra.
A través del chapoteo histérico, escuchó claramente voces susurrando desde el fondo del abismo líquido, múltiples voces superpuestas que le pedían amablemente que se uniera a ellos, asegurándole que el agua estaba tibia. Que no tuviera miedo y que no había ningún tipo de dolor o sufrimiento allí abajo en la oscuridad. Preso de un pánico irracional, Roberto tomó su afilado cuchillo de pesca, cortó la gruesa cuerda de un tajo desesperado, encendió el viejo motor fuera de borda tras 3 intentos fallidos y aceleró al máximo de la capacidad de su lancha. Cortando las aguas turbias mientras las incontables manos muertas raspaban el casco de aluminio por debajo, produciendo un sonido metálico espantoso que parecía el chillido de 1.000.000 de uñas sobre una pizarra. Llegó a la orilla rocosa temblando violentamente, saltó a tierra firme y abandonó su amada lancha ahí mismo, sin mirar atrás. Roberto nos asegura con firmeza en su reporte que ese embalse monumental no es un lago en lo absoluto, es una fosa común en estado líquido que está eternamente hambrienta de compañía humana. Y él juró por su vida que nunca volvería a tocar una caña de pescar después de esa horrenda madrugada. Nos acercamos inevitablemente al final de nuestra jornada nocturna, pero antes de despedirnos y apagar los transmisores, hagamos una última parada obligatoria en la estación. Si has aguantado escuchando hasta aquí, y sientes que tu corazón late mucho más rápido de lo normal en tu pecho, demuestra tu verdadero valor suscribiéndote al canal en este preciso instante. No dejes que la oscuridad gane la batalla. Estación Anónima se nutre del miedo colectivo y de las asombrosas historias reales que ustedes, nuestra fiel, valiente y enorme audiencia, nos envían semana a semana. Así que ve a la sección de comentarios, no lo pienses ni un segundo más, y redacta de principio a fin esa experiencia que te juraste a ti mismo no contarle a nadie porque temías profundamente que te tacharan de loco. Aquí nosotros te creemos. Aquí todos somos viajeros perdidos en la noche. Acomódate bien y escuchemos con atención nuestro último y más escalofriante relato de la velada. Cerramos nuestros pesados archivos de hoy con la perturbadora historia de Fernando, un experimentado guardaparques estatal que solía patrullar un extenso y hermoso lago nacional que estaba completamente rodeado de tupidos, oscuros y milenarios bosques de pinos. Su trabajo rutinario consistía en dar largos rondines en una lancha de motor de la agencia gubernamental durante las frías noches, con el objetivo de evitar la pesca furtiva ilegal y auxiliar a los campistas que se quedaban varados o perdidos. Fernando relata que aquel inmenso lago siempre tenía una neblina muy característica y traicionera durante las madrugadas crudas de invierno. Una bruma blanca y espesa que dificultaba enormemente la visibilidad a más de 2 metros y que distorsionaba de manera extraña todos los sonidos del ambiente. Una noche de enero, mientras patrullaba lentamente el sector norte del parque, un área conocida por sus acantilados de roca pronunciados y aguas abismalmente profundas donde los buzos no solían aventurarse, escuchó a la distancia el rugido inconfundible del motor de una lancha civil funcionando a toda marcha. Fernando dirigió su embarcación oficial hacia el origen del fuerte sonido, guiándose por el eco en las rocas, y pronto divisó entre la bruma una pequeña lancha deportiva dando vueltas en círculos cerrados, violentos y muy peligrosos, levantando grandes olas. El motor estaba acelerado y bloqueado al máximo, pero la lancha parecía estar completamente vacía desde su perspectiva. Con muchísima precaución para no ser embestido, Fernando logró acercar el costado de su patrulla, calculó el tiempo perfecto, saltó valientemente a la lancha descontrolada y tiró del interruptor de emergencia para apagar el motor de golpe. El silencio cayó sobre el inmenso lago como una pesada manta de plomo. Fernando iluminó el interior de la embarcación ajena con su potente reflector de mano, buscando a algún tripulante herido. Había costoso equipo de pesca tirado en el suelo, varias latas de cerveza a medio terminar derramando su contenido y un pequeño cuaderno de notas de piel abierto sobre el asiento del conductor. Al leer con su linterna las páginas del cuaderno, la sangre se le heló instantáneamente en las venas. El dueño desaparecido de la lancha había estado escribiendo frenéticamente, llenando páginas enteras con una letra caótica y casi ilegible. Los frenéticos textos decían repetidamente que el agua negra le estaba cantando desde el fondo, que había una mujer bellísima hundida en el abismo del lago, llamándolo por su nombre con una voz tan dolorosamente hermosa que le derretía el cerebro al escucharla. La última frase del cuaderno, escrita con un trazo grueso y tembloroso que rompía el papel, decía que ya no podía resistir más la tentación y que bajaría a las profundidades a abrazarla para siempre. Fernando sintió un escalofrío brutal recorrer toda su columna vertebral y bajó el cuaderno lentamente.
En ese preciso momento, la densa neblina a su alrededor pareció espesarse mágicamente, formando un muro blanco impenetrable y aislándolo por completo del resto del mundo conocido. Y entonces, de la nada, comenzó a escucharlo. Al principio era solo un zumbido apenas perceptible en sus oídos, muy parecido al viento silbando entre las afiladas rocas, pero poco a poco, segundo a segundo, se transformó en una melodía armónica innegable. Un coro majestuoso de voces femeninas que provenía directamente de las profundidades abisales del lago oscuro. Fernando describe con terror que la celestial música no se escuchaba a través de sus oídos físicos, sino que resonaba directamente dentro del interior de su cráneo, causándole una sensación de euforia abrumadora y un adormecimiento total de sus sentidos. Se sorprendió a sí mismo soltando la linterna y caminando como un autómata hacia el borde de la pequeña lancha, mirando fijamente las aguas negras y tranquilas. El agua hipnótica parecía invitarlo con los brazos abiertos, prometiéndole una paz absoluta y el fin de todas sus preocupaciones mundanas. Sus propias manos, moviéndose sin que él las controlara conscientemente, ya estaban desabrochando las gruesas correas de su chaleco salvavidas naranja, cuando una estática fuerte, aguda e insoportable estalló en su radio de comunicación colgada en el hombro, rompiendo el trance de manera violenta. Era su supervisor de turno llamándolo a gritos desde la base central para pedir su ubicación. El ruido agudo y la voz humana lo trajeron de vuelta a la cruda realidad como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. Fernando retrocedió tropezando torpemente con los asientos, saltó desesperado de regreso a su patrulla oficial y arrancó a toda la velocidad que le permitía el motor, huyendo aterrorizado y dejando la lancha civil abandonada atrás en medio de la neblina. Nunca en la historia del parque encontraron el cuerpo del pescador desaparecido, y Fernando, incapaz de superar el trauma, pidió su traslado definitivo a un parque nacional en una zona desértica, donde no hubiera ni un solo charco de agua cerca de su cabaña. Llegamos finalmente al cierre de nuestro pesado turno por hoy. Las agitadas aguas vuelven a calmarse y el implacable silencio retoma su lugar como el rey de la oscuridad. La próxima vez que visites un hermoso lago durante el día, o te asomes maravillado por el alto borde de una inmensa presa hidroeléctrica, no te dejes engañar por la superficial belleza del paisaje verde o la aparente tranquilidad del agua brillando bajo el sol. Debajo de esa superficie perfectamente plana y cristalina, hay un abismo monstruoso, frío y eternamente hambriento, que guarda con celos secretos que jamás deberían salir a la luz del día. Agradecemos profundamente a Martín, Valeria, Roberto y Fernando por atreverse a abrir las cicatrices de sus mentes para compartir estas terroríficas vivencias con nosotros, demostrándonos de una vez por todas que el terror verdadero también sabe nadar de madrugada, esperando pacientemente en el fondo. Si tú, que me escuchas del otro lado de la pantalla, tienes una anécdota que te erice la piel con solo recordarla, el buzón seguro de Estación Anónima está esperando ansiosamente por ti en la caja de comentarios allá abajo. Asegúrate de suscribirte a nuestra frecuencia clandestina, dejar tu pulgar arriba en este video y compartir este perturbador programa con tus amigos, muy especialmente con aquellos ilusos que aman nadar en el agua oscura. Soy tu locutor atrapado en las sombras, apagando el micrófono y cerrando la cabina por esta noche. Mantengan los ojos muy abiertos, eviten pasear por las orillas solitarias en la oscuridad y, por lo que más quieran, siempre lleven un chaleco salvavidas. Buenas noches, que tengan un descanso libre de pesadillas. Estación Anónima fuera.